Bien, ahora lo que vamos a tratar de armar es un flujo de fondos del proyecto que estamos analizando, teniendo en cuenta los presupuestos que ya armamos en las unidades anteriores, como por ejemplo el presupuesto de ventas, el presupuesto de egresos, los impuestos que calculamos, la amortización del préstamo que también calculamos, para poder obtener los flujos de fondos netos de cada periodo. Vamos a seguir un ejemplo para que ustedes después puedan armar el análisis de cada uno de sus proyectos. En este ejemplo vamos a tener 3 periodos, año 1, año 2 y año 3 del emprendimiento. Y lo que vamos a agregar en cada periodo son el total de ingresos que va a surgir del presupuesto que armamos anteriormente de ingresos, es decir, de acá. Nosotros habíamos armado un presupuesto de ventas en donde teníamos 3 productos, el producto A, B y C, donde habíamos estimado la cantidad que íbamos a vender en el año 1 y a qué precio, obteniendo un total de ingresos por ventas en el año 1 de 435.000. Lo mismo hicimos para el año 2, con las cantidades que pensábamos vender de cada producto y el precio, obteniendo un total de ventas para el año 2 de 625.000 y para el año 3 de 880.000. Entonces, año 1 435.000, año 2 625.000, año 3 880.000. Cuando volvemos al flujo de fondos observamos que el total de ventas del año 1 son los valores que acabo de mencionar. Año 1 435.000, año 2 625.000 y año 3 880.000. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es a esos ingresos deducirle todos los costos que hemos tenido en ese periodo para poder obtener esos ingresos. Y estos costos también los calculamos cuando armamos los presupuestos de egresos. Ustedes recuerdan, en el detalle de costos teníamos como total de costos de operación para el año 1 39.600, para el año 2 24.090 y para el año 3 28.380. Les recuerdo que estos costos de operación surgen del detalle de los costos de producción, de administración y comercialización. ¿Sí? Esto ya lo vimos en el momento de armar el presupuesto de egresos. Entonces, estos costos de cada uno de los periodos los vamos a poner en el flujo de fondo. Año 1 39.600, año 2 24.090 y año 3 28.380. ¿Qué más nos estaría faltando deducir? Los impuestos. Si recuerdan, en las unidades anteriores, cuando armamos el presupuesto de egresos, calculamos a través de un estado de resultados proyectado cuánto sería el impuesto a las ganancias. En este caso, nosotros determinamos que íbamos a tener un impuesto de ingresos brutos de 15.225, de 21.875 y de 30.800. Sumado a las ganancias, que en su momento el impuesto a las ganancias que también sacamos en el estado de resultados proyectado, llegamos a estos totales. Año 1 121.884, año 2 208.179 y año 3 312.568. Bien, cuando calculamos ingresos menos costos de operaciones menos impuestos del año 1, llegamos a un subtotal de 273.516.
para el año 2, 392.731 y para el año 3, 539.052. ¿Qué más nos estaría faltando deducir? En el ejemplo que nosotros veníamos viendo, vamos a utilizar como parte de la inversión, vamos a financiarla con capital de terceros. Cuando nosotros vimos el plan de inversiones, teníamos un total de inversión de 763.566 y lo íbamos a financiar con un préstamo de 360.000 pesos. Ese préstamo generaba en el año un interés anual de 56.031 para el año 1, 33.986 para el año 2 y 11.941 para el año 3. Les recuerdo que estos valores surgen de sumar todos los intereses de las cuotas anuales que generó el crédito. Entonces, estos valores de interés los tenemos que deducir del flujo de fondos para poder obtener el resultado de cuál sería nuestro ingreso menos egresos menos lo que tenemos que pagar por el capital. En este caso, 176.031, periodo 2, 153.986 y periodo 3, 131.941, no solamente tiene incluido la tasa de interés, sino también la amortización del préstamo, que serían 120.000 para el año 1, 120.000 para el año 2 y 120.000 para el año 3, llegando a cubrir los 360.000 del crédito final, ¿sí? Entonces, podemos decir que el flujo de fondos neto, es decir, teniendo en cuenta la amortización del préstamo con capital más intereses, para el año 1 es de 97.485, para el año 2, 238.746 y para el año 3, 407.111. Estos valores ustedes lo van a tener que calcular de acuerdo al proyecto que están analizando, de cada uno de los presupuestos, tanto de ingresos como de egresos, como así también del estado de resultados proyectados para el cálculo del impuesto a las ganancias y la determinación del impuesto al valor agregado multiplicando la alícuota sobre el total de ventas. Van a obtener el subtotal al cual le van a tener que restar la amortización del préstamo de acuerdo al detalle de amortización del préstamo que ustedes tomaron en el proyecto que están evaluando, para poder llegar a tener el flujo neto de fondos de cada uno de los proyectos que presenten su equipo de trabajo. Una vez que tenemos esta información, podemos pasar a aplicar la herramienta de tasa interna de retorno para saber qué rentabilidad va a tener este proyecto para nosotros. La tasa interna de retorno la vamos a calcular de dos maneras. Por un lado, vamos a calcularla teniendo en cuenta el proyecto puro. ¿Qué es el proyecto puro? Es considerar que nosotros el proyecto lo vamos a financiar en su totalidad con capital propio. Entonces, a los flujos de fondo que habíamos calculado en el apartado anterior, que como ven acá eran 273.516 para el año 1, estamos hablando del proyecto puro que no tiene en cuenta el préstamo, por eso tomo este subtotal, no tomo el neto de fondos porque tiene en cuenta el préstamo, ¿sí? Entonces, para el año 1 nosotros tenemos un subtotal de 273.516, para el año 2 392.731 y para el año 3 539.052. Eso es lo que nosotros vamos a poner en cada uno de los periodos. 273.516 para el año 1,
392.731 para el año 2 y 539.052 para el año 3. Al año 0 lo que le vamos a descontar es el total de la inversión, considerando que nosotros vamos a invertir el total con dinero, con capital propio. Volviendo al plan de inversiones, les recuerdo que este valor 763.566 surge del plan de inversiones que nosotros realizamos al inicio. De esta manera podemos determinar todos los flujos de fondos que va a tener el proyecto puro, desde la inversión al momento 0 hasta los 3 periodos restantes. ¿Qué es lo que vamos a realizar ahora para aplicar, determinar la tasa interna de retorno? Es justamente igualar todo esto a 0 y poder descontar esos flujos de fondo buscando por tanteo cada una de las tasas. En este caso, como estábamos en el periodo 1, se divide por 1 más I, que es la incógnita que nosotros tenemos que buscar. Acá, como estamos en el periodo 2, dividimos este valor por 1 más I al cuadrado. Y en este caso, como estamos en el periodo 3, lo descontamos por 1 más I al cubo. En donde I es la incógnita y por tanteo obtenemos que el proyecto tiene una rentabilidad del 27%. Esto es considerando que nosotros tenemos el dinero para invertir en el proyecto y de esta forma obtenemos un rendimiento de un proyecto puro. Lo que vamos a analizar ahora es cuánto nos daría el rendimiento del proyecto con el financiamiento de terceros que pedimos. En el ejemplo que venimos siguiendo, nosotros habíamos financiado de los 363.566 pesos de inversión, un 53% con capital propio, que eran los 403.566, y 360.000 con capital de terceros. Esto sería el financiamiento. Entonces, si nosotros lo que queremos hacer es determinar los flujos netos considerando el capital, a los 763.566 que yo invertí en el momento 0, le voy a restar los 360 del préstamo, porque en realidad este dinero yo no lo pongo, lo pone el banco, la entidad financiera que nos esté prestando el dinero. Entonces nuestra inversión real sería 403.566. Eso es lo que vamos a poner en el flujo de fondos al momento 0 de este análisis que estamos haciendo del retorno del capital propio. Momento 0, inversión total 403.566. El resto de los flujos de fondos, el momento 1, el momento 2 y el momento 3, es igual a los flujos de fondos anteriores menos la amortización de los préstamos. Como nosotros habíamos calculado acá, son los 273.516 menos la amortización del préstamo, 176.031. Eso me da 97.485 como flujo de fondos neto. Es lo que va a figurar 97.485 en el periodo 1. Lo mismo vamos a hacer para el periodo 2 y el periodo 3. Vamos a tomar estos flujos de fondos netos, 238.746 para el año 2 y 407.111 para el año 3. De esa forma armamos el total de los flujos de fondos teniendo en cuenta al préstamo que hemos recibido y teniendo en cuenta el proceso de descuento al cual tenemos que exponer estos flujos de fondos para poder llegar a determinar por tanteo la tasa interna de retorno, llegamos a obtener una rentabilidad, una TIR del 35%.
¿Qué significa esto? Que nosotros hemos tenido un apalancamiento financiero producto de haber obtenido en el mercado un financiamiento a una tasa menor. Es decir, tenemos un proyecto que nos da una tasa interna de retorno de un 27% y nosotros le inyectamos capital de terceros que nos lo prestaron en realidad a una tasa del 20%, como vemos acá en el cuadro de amortización del préstamo. Entonces, con una tasa del 20%, invirtiéndolo en un proyecto que da un 27%, a mí se me aumenta la rentabilidad del proyecto a un 35%. Eso es lo que nosotros denominamos apalancamiento o leverage positivo. En el proyecto que ustedes tienen que hacer, tienen que calcular tanto el retorno del proyecto puro como el retorno del capital propio para poder determinar si existe apalancamiento con el crédito que han obtenido en el mercado o no.